está normal, pero tiene una taquicardia que es variable, con una frecuencia cardíaca que va de 180 a 230 latidos por minuto. ¿Qué les llama la atención? ¿Podría ser elevada taquipnea, doctora? Perdón, no te entendí. ¿Puedes repetirme, por favor? Sí, doctora, la taquipnea le decía. No, este paciente llegó en apnea. ¿Qué es la apnea? Ah, perdón, va a disculpar, es que recién vení. Has escuchado mal, amigo. Jeje. Tiene una frecuencia cardíaca que va de 180 a 230 latidos por minuto. Es una pequeña, como dijo su compañera, que tiene fiebre, que tiene apnea y que tiene cianosis central. Y que al examen físico se evidencia que la paciente está con taquicardia con una frecuencia cardíaca de 180 a 230 latidos por minuto. ¿Y qué más? ¿Cómo está su llenado capilar? Lento. Lento, tiene un llenado capilar prolongado. ¿Y su presión arterial cómo está? Normal. Presión arterial normal. Con todos esos datos, ¿qué tendrá esta paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico? Estrés respiratorio. Pero está en apnea. ¿Alguna otra sospecha diagnóstica? Un distrés respiratorio que está terminando en apnea. ¿Qué harían con esta paciente? Oxígeno. Oxígeno, ya, pero ¿cómo hay que administrarle oxígeno a esta pequeñita? Yo creo que menores así tuviera que ser una mascarilla. ¿Y solo una mascarilla? Ventilación mecánica. ¿Y cómo? Intubación. Hay que intubar al paciente. Habría que intubarlo, está en apnea, pobre. Si no lo intubas, chao, chao Nicanor. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada, chicos? ¿Cuál sería su probable diagnóstico de esta pequeña? ¿Cómo está la auscultación, doctora? Perdón, Anthony. ¿Cómo está la auscultación? A la auscultación pulmonar no se ausculta nada, amigo, porque no respira. Está en apnea. Quizás una crisis asmática, pero que le ha cerrado todo, o sea, ya ni se escuchan sibilantes, o sea, cerrado por completo. Pero tiene 40 días de vida. Un shock, doctora. Shock. Pero no está hipotensa. Todo lo que ustedes dicen es válido. Está bien. Significa que están razonando. A media máquina, pero lo están haciendo. Eso es bueno.
Ustedes tienen que pensar en el paciente, en todo lo que el cuadro clínico que les dijimos. Vamos a recapitular. Es una paciente que tiene fiebre, que está en apnea y obviamente va a tener cianosis central porque no respira. ¿Sí? Cuando llega, la paciente está en ese momento, bueno, en realidad llega y está en apnea, que se hace ventilación a presión positiva, lo intuban. Lo intuban al tiro y tiene una frecuencia cardíaca que es una taquicardia, que puede ser un signo de shock, que dijo Daniela, ¿ya? La taquicardia, la hipotensión, llenado capilar prolongado, alteración del estado de conciencia, son signos de shock. 4 son signos de shock. Esta pequeña tiene taquicardia y obviamente debe estar obnubilada porque está en apnea. Si no respira, ¿no es cierto? Porque dice además que está flácida, en algún momento dice que está flácida, pero tiene una taquicardia en este momento y tiene un llenado prolongado. Podría ser un shock, podría. Su razonamiento de la Daniela no está mal, nos estamos acercando. Y si tuviera shock, esta pequeña, ¿qué tipo de shock tendría? Porque hay varios tipos de shock. Hipovolémico, doctora. ¿Tiene hipotensión, no? ¿O no? No, la presión arterial es normal. Podría Shock ser séptico por la distributivo. fiebre. Fernanda, ¿qué dices? Puede ser séptico por la fiebre. Puede ser séptico por la fiebre. ¿Qué es sepsis? ¿Cuál es la definición de sepsis? Es una disfunción orgánica, doctora. Una disfunción orgánica. Estamos cerca. ¿Qué más? Infección generalizada. Una infección generalizada. ¿Qué más? ¿Quién se anima? ¿Qué más, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Qué más se les ocurre o busquen en el... Es una respuesta inmunitaria fatal, mortal, total.
¿Me puede repetir? Creo que Huguito dijo algo. Sí, doctora, le dije que es una respuesta inmunitaria fulminante o mortal. ¿Alguien más tiene alguna opinión de lo que es sepsis? Doctor, es una disfunción orgánica debido a una inflamación sistémica que ya no está controlada debido a una infección. Stephanie, ¿lo puedes volver a repetir, por favor? Dices que es una disfunción orgánica. Sí, doctora, secundario a una respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección generalizada. Uh-huh. Bueno, juntando todo lo que ustedes dicen, en realidad eso es una sepsis. La sepsis es un síndrome clínico. Ustedes saben que síndromes son signos y son síntomas que tiene el paciente, debido a un proceso infeccioso que va a desencadenar trastornos fisiológicos y bioquímicos por una respuesta o mala respuesta o respuesta exagerada del sistema inmunológico. Esa es una sepsis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cuadro clínico de esta bebé, que tiene 40 días de vida, que es un lactante menor, entra dentro de la definición de sepsis, porque tiene fiebre, porque tiene llenado capilar prolongado, porque tiene cianosis, ha llegado en apnea, ¿no es cierto? O sea, la fiebre es un signo de un proceso infeccioso. Hay una infección. ¿Dónde? No sabemos, pero hay fiebre y eso significa infección. Que tenga ya alteración del sistema circulatorio porque tiene llenado capilar prolongado, está con taquicardia y está comprometido el sistema respiratorio porque tiene apnea, entonces tiene signos y síntomas que ingresan dentro del cuadro de lo que es una sepsis, ¿sí? Puede ser una sepsis que puede estar con shock o sin shock también. En este caso, tiene dos datos para pensar en un shock. Tiene taquicardia y tiene llenado capilar prolongado. Aunque la presión arterial, por de pronto, está normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entra una bacteria o entra un virus o entra un hongo y estos microorganismos van a producir una respuesta inflamatoria debido a una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune, desencadenando un montón de producción de sistemas de complemento, de interleucinas, de factores de necrosis tumoral, porque va a haber un daño a nivel del endotelio vascular. Entonces, el paciente va a presentar varias manifestaciones, es lo que Stephanie decía que va a tener, incluso ella decía una falla multiorgánica. Puede llegar a una falla multiorgánica si nosotros no hacemos un diagnóstico precoz y un manejo oportuno, porque la mortalidad de la sepsis es alta. Entonces, el objetivo de la clase es hacer un diagnóstico precoz, saber reconocer lo que es una sepsis. Ustedes tienen que darse cuenta que el paciente está haciendo una sepsis para que puedan hacer un manejo adecuado. En este caso, la pequeñita ha llegado en apnea. Apnea es ausencia de respiración. Por lo tanto, lo que requiere, lo que va a pedir uno es, deme una bolsa autoinflable, deme un ambú, le van a dar ventilación a presión positiva y obviamente la van a intubar. Después de que la intuban, le ponen un monitor multiparamétrico y se dan cuenta que la pequeña está taquicárdica y tiene un llenado capilar prolongado. Entonces, tiene varios datos en los que uno puede pensar
que tiene una sepsis. Dime, Fernanda, levantaste tu manito. Sí, doctora. Mi pregunta es, en ese caso, ¿yo puedo sospechar que el foco infeccioso es pulmonar o es solo una consecuencia de la sepsis? Puede ser pulmonar, puede ser intestinal, puede ser urinario, puede ser meningio. En ese momento no sabemos. Entonces, ¿Sí? lo principal órgano afectado no quiere decir que es allá el foco. Así, eso no podremos deducir así. No, porque es No, como ya. Anthony preguntó, ¿no? ¿Qué hay en el pulmón? Que es una excelente pregunta, porque él decía, por ejemplo, él razonaba y decía, un chico que no, si yo le decía, pero está en apnea, obviamente, lógicamente, si tú le auscultas no vas a escuchar nada, porque el chico no respira. Pero después de intubarlo, ya cuando le das bolsa, o sea, le estás dando una ventilación a presión positiva, va a entrar aire y podríamos auscultar, ¿qué te digo? Estertores crepitantes, por ejemplo. Entonces tú dirás, ah, parece que el foco es pulmonar. O la niña está empezando un shock séptico y que no, como no hay una buena circulación sanguínea, a pesar de que el corazón está latiendo full, ya, no hay una buena circulación, no hay una buena ventilación, perfusión, la pequeña es chiquita, puede hacer una apnea. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú sospechas que la niña está en sepsis y estás sospechando de que está empezando un shock séptico, lo primero que harás es reanimarla con líquidos. Obviamente le vas a poner una vía periférica y le vas a pedir laboratorios, ¿no es cierto? Y después le pedirás radiografía de tórax, porque no sabes cuál es el foco en este momento. O sea, es una sepsis a determinar su foco de infección. De repente la mamá no se ha dado cuenta y de repente la chica tiene una infección urinaria, una mancha de infección urinaria y es una urosepsis. El foco llegaría a ser urinario y la apnea sería consecuencia de la sepsis. ¿Sí? Pero para eso, obviamente, la necesitamos estudiar. El afán de haberles presentado el caso clínico es para que ustedes puedan razonar y pensar qué podría ser y qué está pasando con esta niña que llega en apnea, que tiene fiebre y que luego la intuban y que tiene una frecuencia cardíaca aumentada, ¿no es cierto? Y que tiene un llenado capilar prolongado. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes piensen qué será, qué será, qué tendrá, ¿entienden? Y después, obviamente, van afinando el diagnóstico a cuál será el foco de esta sepsis, ¿no es cierto? Porque si sabemos que la sepsis es un síndrome clínico donde hay alteraciones fisiológicas y bioquímicas, significa que si le haces un estado ácido-base a esta pequeña está alterado, que su lactato está alterado, que probablemente los electrolitos estén alterados por el mismo proceso séptico. No sabemos, urea, su creatinina, cómo están las transaminasas, ¿entienden? Entonces, produce cambios fisiológicos y bioquímicos. Fisiológicos porque no es normal que una chica no respire, está en apnea, ¿ya? Y obviamente esto se debe a una respuesta o a una mala respuesta o a respuesta exagerada del sistema inmunológico. Le ha entrado un virus, una bacteria y el sistema inmunológico tiene una respuesta exagerada y por lo tanto va a producir, además de un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio sistémico que va a afectar a varios órganos, que es lo que decía Stephanie. ¿Sí? Entonces, este cuadro clínico encaja en lo que es la definición de sepsis. Entonces, ya introducido el cuadro clínico y sabiendo que la pequeña puede tener una sepsis, vamos a empezar con la clase de sepsis. Ahora voy a ir explicándoles el tema de hoy, que es sepsis y shock séptico. Pero haciendo siempre más énfasis en lo que es sepsis. Si tienen alguna pregunta, me van a decir. Muy bien.
Bueno, dijimos que la sepsis es una mala respuesta o una respuesta exagerada a un proceso infeccioso, ¿no? Y este proceso infeccioso obviamente se van a deber a los microorganismos y estos microorganismos pueden ser virus, pueden ser bacterias o pueden ser hongos. Pero no solo los procesos infecciosos van a depender de estos microorganismos. Cuando tenemos pacientes hospitalizados, sobre todo los recién nacidos y los neonatos, también pueden tener o adquirir infecciones dentro del hospital. Y esos van a ser los macrobios que llegaríamos a ser nosotros, que somos el personal de salud, tanto los médicos como el personal de enfermería, porque hacemos una mala manipulación y un mal control de lavado de manos, sobre todo. Entonces, vamos, revisamos a un recién nacido y no nos lavamos las manos y pasamos a otro recién nacido y así podemos trasladar el germen de un paciente a otro, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre esto, hay que tener en cuenta de que nos debemos de lavar siempre las manos, sobre todo en pacientes que son más vulnerables que otros, como los extremos de edad, como son los recién nacidos, los pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes oncológicos, por ejemplo, o aquellos pacientes que tienen deficiencias inmunológicas de base, ¿ya? Las deficiencias inmunológicas primarias, por ejemplo, o algún paciente que tiene desnutrición grave, una desnutrición de tercer grado, que sería un déficit inmunológico secundario. Entonces, tenemos que nosotros hacer conciencia y cuando ustedes vayan a hacer el internado, pues ustedes tengan que tener más cuidado en manipular. Antes de manipular a un paciente hay que lavarnos las manos y después de manipularlo también. Muy bien. Entonces, para que un paciente desarrolle una sepsis, tiene que haber cierta predisposición, ¿ya? Y esta predisposición, obviamente, en los extremos de edad, ya es de por sí una predisposición. No se olviden que esta pequeña tiene 40 días de edad. Es un menor, bueno, en este caso tiene más de un mes, pero es un extremo de edad, un extremo de la vida. Que haya presencia de patologías crónicas o comorbilidades. En el caso de los adultos, estamos hablando de diabetes, presión alta, insuficiencia renal, un paciente que dializa, ¿entienden? Y en los casos de los niños o los pacientes pediátricos, estamos hablando de chicos que son cardiópatas, por ejemplo, o monorrenos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay presencia de alguna patología o es un paciente que tiene el sistema inmunológico comprometido, como son los pacientes oncológicos. Factores genéticos también tienen cierta predisposición, ¿ya? Por ejemplo, un chico con trisomía 21 o pacientes sindromáticos. Y obviamente la condición de las inmunodeficiencias, ¿no? Habíamos hablado algo de las inmunodeficiencias primarias, las inmunodeficiencias secundarias. Es importante también, obviamente, para que un paciente haga sepsis, es que haya un foco de infección. Una de sus compañeras decía que el foco en este pequeñito podría ser pulmonar o no sabemos cuál es el foco, porque en realidad en esta pequeña no sabemos cuál es el foco, ¿ya? Pero el foco de infección, cuando ustedes tengan un paciente séptico, lo más probable es que puede ser pulmonar, o puede ser abdominal, o puede ser urinario, o puede ser meningio. Entonces, cuando el paciente llega en apnea, como esta bebé, entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Entonces, tienes que hacer el ABC, y el A es vía aérea, y si el paciente está en apnea, significa que el paciente no respira, por lo tanto, no puede mantener una vía aérea permeable. La B, que es respiración, el paciente no respira, está en apnea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ventilación a presión positiva e intubar. Y luego es C, que es la circulación, donde el paciente tiene taquicardia y tiene un llenado capilar prolongado. ¿Sí? También puede ser que tengamos pacientes que de repente haya, no el caso específico que vimos, sino otro caso en el que el paciente puede tener, que haya venido como hace una semana atrás y se le ha hecho cultivos y los cultivos sean negativos, digamos, ¿no?
Y obviamente las características microbiológicas, dependiendo del germen, hay gérmenes más agresivos que otros. También va a, ¿qué tenemos que nosotros buscar en nuestro paciente que va a hacer sepsis? Seguramente le vamos a pedir un hemograma con una proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda y la proteína C reactiva va a estar elevada. Y en el caso del hemograma, el recuento de los leucocitos puede estar aumentado o disminuido. Tienen leucocitosis o tienen leucopenia. Y obviamente ya va a haber disfunción de órganos, ¿no? Entonces, en este caso, la pequeña no está hipotensa, pero está taquicárdica y el llenado capilar está prolongado. En el caso pulmonar, la niña está en apnea, por lo tanto, seguro está con hipoxemia. Neurológicamente hablando, esta pequeña debe tener una escala de Glasgow 9, 8, está en apnea, no responde, entonces por eso se la ha intubado. Y obviamente en la parte renal, seguramente al hacerle un hemograma también vamos a pedir pruebas funcionales renales y hepáticos para ver cómo están estos. Y en el caso hematológico vamos a ver también en el hemograma las plaquetas, que generalmente en un paciente que tiene sepsis, las plaquetas están por debajo de lo normal, sobre todo tienen trombocitopenia, que pueden tener menos de 80.000 plaquetas y con una prolongación del INR. ¿Por qué es importante aprender sepsis? Ustedes como médicos generales reconozcan la sepsis. Es importante porque la incidencia es de 50 por cada 100.000 niños al año, sobre todo en menores de 1 año de edad. Es la mayor causa de morbimortalidad en los niños y la rápida identificación con un tratamiento precoz y adecuado va a disminuir la mortalidad y las secuelas. Entonces, este chico entró en apnea y ustedes no se tontearon preguntando, ¿y tiene diarrea? ¿Y tiene tos? No, agarraron, le dieron ventilación a presión positiva y ¡paf! Lo intubaron. ¿Entienden? Lo están identificando y están haciendo un tratamiento precoz y además un tratamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, seguramente la pequeña, como tiene taquicardia y llenado capilar prolongado, aunque la presión arterial esté normal hasta el momento, porque puede estar compensando su shock, que está entrando en shock, si no hacemos nada, seguro va a bajar. Entonces, seguramente le vamos a poner vías periféricas y le vamos a pedir todos los laboratorios para poder ver qué más podemos hacer por esta pequeña. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas definiciones para que nosotros podamos identificar y decir cuándo es una infección, cuándo es una SIRS, cuándo es una sepsis grave. ¿Sí? Una infección es cuando el paciente tiene 2 de los siguientes criterios. ¿Ya? Por ejemplo, que la temperatura esté alta o esté baja, tenga hipertermia o hipotermia, la temperatura mayor a 38,5. Esta pequeña tenía fiebre. Taquicardia, tenía una frecuencia cardíaca hasta más de 200. Frecuencia respiratoria, no estaba taquipneico, pero estaba en apnea. No estaba taquipneico, pero estaba en apnea. Y obviamente cuando hacemos un hemograma, el paciente puede tener leucocitosis o leucopenia. ¿Sí? El SIRS es cuando ya se confirma una infección sospechada, ¿no? ¿Qué te digo? Un foco de infección pulmonar, urinario, un foco de infección intestinal. Y la sepsis, obviamente, que ya les dije la definición del síndrome clínico por una respuesta exagerada del sistema inmunológico que va a producir cambios fisiológicos y bioquímicos y que puede producir alteración sistemática también, ¿sí? Y sepsis grave o shock séptico es cuando el paciente obviamente va a tener hipotensión. Va a tener hipotensión y además va a haber disfunción orgánica como disfunción cardiovascular o respiratorio como un síndrome de estrés respiratorio agudo, o puede tener falla renal o falla hepática, trombocitopenia, o el paciente pues tiene un Glasgow muy bajo, tiene alteración neurológica. Muy bien, vamos a ver lo que es la fisiopatología de la sepsis. Si ustedes ven este cuadrito, es el resumen en realidad del tema y les va a ayudar a entender bastante bien de lo que es la sepsis y va a poder encajar también en el cuadro clínico de la pequeñita. Bueno, el paciente tiene un proceso infeccioso.
este proceso infeccioso, que puede ser por virus, bacterias u hongos, producen endotoxinas, exotoxinas, peptidoglucanos, y esta producción microbiana de estas endotoxinas y exotoxinas y peptidoglucanos va a producir una respuesta celular inflamatoria a nivel de las plaquetas, de los neutrófilos, de los monocitos y de los macrófagos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que va a producir una activación plaquetaria, va a haber liberación de factores tisulares, va a haber liberación de citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 10, va a haber formación de óxido nítrico radicales libres y también va a haber activación del complemento. Toda la liberación y la activación de las plaquetas, de los factores tisulares, del complemento, de las interleucinas y la formación del óxido nítrico y de radicales libres va a producir una lesión a nivel del endotelio vascular. Hay una disfunción. Esta disfunción produce lesión del capilar, produce una trombosis microvascular, una adhesión celular en el mismo, al mismo tiempo produce una hipoxia de los tejidos, hay una muerte celular prolongada por apoptosis, aumenta el tono vascular y hay lesión por radicales libres. Entonces, si hay una lesión capilar con trombosis, con hipoxia, con apoptosis, con alteración del tono, etcétera, va a producir a nivel de diferentes órganos una disfunción. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el sistema neurológico, por ejemplo, en el sistema nervioso central? Va a haber alteración del sistema nervioso central y el estado de conciencia del paciente va a estar alterado. Si nosotros hacemos un estado ácido-base, el paciente va a tener una PAFI de menos de 300. El paciente va a estar taquipneico. En este caso, nuestra paciente está en apnea, está fatal. ¿Sí? Como hay una activación plaquetaria, se produce una trombocitopenia y va a haber un aumento del dímero D. Es dímero con M por si acaso, chicos. Si tenemos paciente, si tenemos que el paciente altera su tono vascular, va a haber hipotensión y va a haber taquicardia. Si esta lesión capilar y trombosis vascular se produce a nivel renal, más la hipotensión, el paciente va a tener oliguria. Su diuresis va a ser de 5 ml/kg. Toda esta hipoxia tisular produce una acidosis metabólica con aumento de lactato y obviamente como el organismo tiene la tendencia de intentar de mantener el equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a mandar mayor flujo sanguíneo o mayor circulación al cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. El resto se joroba. Por eso la piel es fría, el llenado capilar es prolongado y el paciente va a estar obnubilado, no va a tener buena respuesta, o sea, su Glasgow va a estar disminuido y obviamente tampoco se manda buena irrigación al intestino y va a haber una disfunción intestinal. Esta es la fisiopatología de una sepsis. Hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico y se desencadena todo esto. Y al desencadenarse todo esto, pues se van a liberar citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes COVID? Eso es lo que pasa. Nuestros pacientes COVID hacen síndromes inflamatorios multisistémicos. Su proceso inflamatorio se dispara. Lo que más te joroba es el proceso inflamatorio y el órgano diana es el pulmón, en el caso del COVID. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la sepsis? Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos. ¿Cuál es la localización o cuál es el foco de infección? Puede ser respiratorio, puede ser digestivo, puede ser urinario, ¿ya? Puede ser neurológico, como las meninges, ¿ya? Y la sepsis puede ser comunitaria o puede ser nosocomial. Significa que el foco de infección puede venir de casa, de la comunidad, o es un paciente como los prematuros, porque no nacen infectados los prematuros, ¿ya? Pero están tanto tiempo hospitalizados que se pueden pegar una infección
intrahospitalaria y hacer una sepsis nosocomial. Los virus, sobre todo las bacterias, en pediatría es por edades, ¿ya? Entonces, tenemos bacterias identificadas por edades. Por ejemplo, en los menores de 28 días tenemos los Staphylococcus, la Listeria monocytogenes, la Escherichia coli, el Streptococo B, el virus herpes simple, y teniendo más o menos estas bacterias y virus, podríamos ya nosotros dar un tratamiento empírico de antibiótico. Podemos usar, en la sepsis neonatal, lo que más usamos de primera línea es ampicilina, gentamicina. Después pasamos a cefo-ampi, cefo-genta, ¿ya? Podemos pasarle vancomicina cuando no responden a estos tratamientos antibióticos. Y obviamente si es una sepsis por herpes simple, seguro vamos a usar aciclovir. Entonces, si se dan cuenta, por edades tenemos las bacterias que pueden producir la sepsis y de acuerdo a ello nosotros podemos iniciar un tratamiento empírico. ¿Ya? Entonces, esos más o menos son los gérmenes y por edades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una sepsis? Para hacer el diagnóstico de una sepsis tenemos el triángulo de la evaluación pediátrica. Este triángulo tenemos que hacer y tendríamos que haber aplicado en nuestra paciente del caso clínico. ¿Qué debemos evaluar? Debemos evaluar la apariencia, la circulación cutánea y el trabajo respiratorio. En apariencia tenemos que ver cómo está nuestro paciente, si nuestro paciente está postrado, en este caso la niña está apneica, está postrada seguro, no se queja porque está en apnea y lo más probable es que esté hipotónica y esté obnubilada, porque irritable no está, ansiosa no está, pero está hipotónica, obnubilada y está postrada, porque está en apnea. Tiene antecedente de fiebre, que lo sabemos, el resto como que no. Pero podríamos encontrar que el chico, por ejemplo, tiene edemas periféricos, podemos ver o la mamá nos puede decir no ha orinado en todo el día, entonces significa que tiene oliguria, puede tal vez tener lesiones cutáneas, por ejemplo, una varicela complicada, ¿no es cierto? También nos puede llevar a una sepsis y obviamente va a haber manifestaciones clínicas según el foco. En este caso, lo único que tiene la chica es que está obnubilada y está en apnea. Nos da más para pensar, en que fuera algo neurológico. ¿Sí? Muy bien. Luego hay que evaluar la circulación cutánea. Nuestra paciente está taquicárdica. Nuestros pacientes pueden estar taquicárdicos, bradicárdicos. Tiene la piel fría. Nuestra paciente no dice pálida ni moteada. Los pulsos pueden ser saltones o pueden estar disminuidos y el relleno capilar es mayor a 2 segundos. De nuestra paciente, su relleno capilar es mayor a 2 segundos. Su tensión arterial está normal. En el caso del trabajo respiratorio, que estamos haciendo una evaluación de nuestro triángulo, nuestro paciente puede tener taquipnea, bradipnea y apnea. Nuestra paciente tiene apnea. A la auscultación pulmonar no sabemos porque está en apnea, ¿ya? ¿Cuánto satura? No nos dice el cuadro clínico, pero seguro llegó saturando, no sé, pues en apnea 30%, si es que. Y obviamente debemos hacer una anamnesis y un examen físico completo. Una vez que se estabiliza al paciente, le pasas una vía periférica, lo intubas y le pides todos los cultivos, seguro le vas a preguntar desde cuándo está así, cuándo dejó de respirar, qué pasó, está comiendo, porque dice la mamá que no estaba tomando bien la teta. Bueno, en realidad la leche de fórmula, desde cuándo no toma bien la leche de fórmula, desde cuándo está con fiebre, tiene diarrea, notó si cambió color la orina o el olor de la orina, ¿entienden? Convulsionó, no convulsionó, entonces empezamos a hacer una anamnesis completa. Y obviamente vamos a pedir las pruebas complementarias, porque a nuestra paciente ya la hemos estabilizado, está con su tubo endotraqueal, la hemos intubado, ya le hemos puesto vía periférica y obviamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que nosotros debemos corroborar nuestro diagnóstico clínico de sepsis. ¿Qué le vamos a pedir? Hemograma, proteína C reactiva, hay que pedir procalcitonina para ver cuán elevado está para la infección y debemos de hacer también
estado ácido-base. No se olviden que la chica ha llegado en apnea. Hay que pedir lactato, hay que pedir tiempos de coagulación, hay que hacer glicemia. Esta niña no estaba tomando bien la leche, hay que hacerle un ionograma, pruebas funcionales renales y hepáticas. Y obviamente, dependiendo de lo que encontremos a nivel cardíaco, podríamos solicitar incluso una ecocardiografía. Para establecer el foco de origen infeccioso debemos de solicitar un examen de orina. Hay que pedir, si es una chica que tiene fiebre, tendríamos que descartar que no tenga una meningitis, por lo tanto hay que hacer una punción lumbar y hay que solicitar estudios de imagen, pues hay que hacerle una radiografía de tórax, ¿no? Además, seguro le vamos a hacer una radiografía de tórax porque como la hemos intubado, necesitamos saber dónde está nuestro tubo endotraqueal, si está en posición, o de repente hemos intubado bronquio fuente derecho y estamos solo ventilando el lado derecho y el izquierdo no. ¿No es cierto? Y luego debemos de pancultivar a nuestro paciente porque necesitamos saber cuál es el agente etiológico, cuál es el germen. Vamos a ver qué bacteria es, ¿no es cierto? Entonces vamos a pancultivar y le vamos a solicitar hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo. Si tiene lesiones en la piel, por ejemplo, vamos a pedir cultivo de estas lesiones. Y podríamos pedir reacción en cadena de polimerasa si es que sospechamos de algún germen en específico. Bueno, una vez que tenemos las vías de nuestra paciente, está intubada, etcétera, tenemos un diagnóstico de sepsis. Este más o menos es un cuadrito de cómo debemos nosotros actuar, ¿sí? El paciente llega a la emergencia. Una paciente que llega en apnea, la mamá llega gritando porque la niña la encuentra morada con una cianosis central que no respira. Entonces tú dices, uy, ¿qué ha pasado? Tiene alteración del nivel de conciencia, seguro. Está obnubilada porque está en apnea. Entonces lo que debemos ver de repente es si tiene buena presión, etc. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que el paciente lo más probable es que está séptico, ¿no? Eso es cuando ingresa la mamá en brazos con la pequeña, gritando junto al papá, junto al esposo a la emergencia. Entonces tú dices, uy, no, parece una sepsis, no sé qué, y no respira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ABC. Vamos a determinar la vía aérea, la paciente está en apnea, por lo tanto no tiene vía aérea permeable, no está respirando y bueno, la circulación, no puedo tomar ahorita los pulsos, pero la voy a intubar. Entonces la intuban a la paciente y una vez que la intuban, la monitorizan y se ve la presión arterial y se ve la saturación. En un monitor multiparamétrico vemos el electrocardiograma, vamos a ver la frecuencia cardíaca y además la frecuencia respiratoria que una vez que está pues intubada podríamos controlar porque tenemos que dar con un ritmo nosotros la ventilación a presión positiva. ¿Sí? Tiene 40 días de vida, tendríamos que darle entre 30 a 40 respiraciones por minuto. La vamos a canalizar 2 vías venosas periféricas, si es posible, ya, y si no consiguiéramos, porque probablemente esta paciente está chocándose, hay que hacer una vía intraósea. Eso es en los primeros 5 minutos. De los 5 a los 15 minutos, constatamos que nuestra paciente está llenado capilar prolongado, ya, tiene taquicardia, no está todavía hipotensa, pero le vamos a pasar un bolo de líquidos, le vamos a hacer una carga a 20 cc por kilo, que lo podemos pasar de 5 a 10 minutos hasta que la pequeña empiece a tener una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Si no responde a la primera carga, podemos hacer hasta 3 cargas. Tenemos que normalizar su frecuencia cardíaca de la pequeña, su relleno capilar y la tensión arterial por de pronto está normal. Pero ese es el objetivo de pasarle líquidos en este caso. Estamos hablando, obviamente, de una sepsis y de un shock séptico. Entonces, esto es lo mismo más o menos una vez que le pasamos las cargas y le hacemos los cultivos y todos los exámenes. Si encontramos que tiene una hipocalcemia, una hipoglicemia, lo corregimos. Y obviamente una vez tomados los pancultivos necesitamos iniciar antibiótico empírico y lo ideal es que sea en la primera hora cuando llega el paciente. Eso es lo ideal, ¿ya? Por eso les mostré una tablita donde más o menos sabemos cuál es el agente etiológico por edades
para poder elegir un antibiótico en forma empírica hasta tener el germen identificado en los cultivos y si fuera necesario cambiarlos. Los pacientes que hacen shock séptico generalmente no responden a la administración de líquidos. Sigue taquicárdico, sigue llenado capilar prolongado, llegó con una presión arterial normal, pero ahora está hipotensa, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? En ese caso se deben de administrar aminas. Hay que administrar dopamina, ya se administra. Esto es más o menos una guía de lo que debemos usar en los menores de 3 meses. ¿Qué antibióticos? Ampicilina, cefotaxima. ¿Sí? En los mayores de 3 meses podemos usar cefotaxima, podemos usar Astrionam, dependiendo de lo que nosotros sospechamos. Si sospechamos una infección invasiva por estreptococo, penicilina sódica, el estreptococo responde bien a la penicilina. ¿Ya? Si es un chico que ha sido operado, pero se quedó una gasa adentro y sospechamos de una peritonitis y está haciendo una sepsis a foco intestinal, entonces vamos a usar metronidazol, clindamicina, gentamicina, cefoxitina, que son los medicamentos que más o menos tendríamos que usarlos, ¿ya? Y nos dicen también qué medicamentos podríamos usar en una infección fúngica, que podemos usar anfotericina también, si nosotros sospechamos de que sí son hongos. ¿Qué pasa si ustedes le han pasado 3 cargas de Ringer lactato o de solución fisiológica? Mejor si es un Ringer lactato. Y el paciente sigue taquicárdico, ya le han puesto una sonda Foley. Entonces, en menos de pueden pasarle en 10 minutos, en 20 minutos, en 30 minutos, pero en la hora ya le han pasado como 3 cargas y la pequeñita no mejora. Entonces, si empieza a hipotensarse, sigue taquicárdica, llenado capilar prolongado, le pusieron una sonda vesical y está con oliguria. Tiene una diuresis menor a lo que debería de tener. Tiene que ser más de 1 cc/hora para que veamos que esté mejor la presión y todas esas cosas. Entonces, si no ha mejorado el paciente, va a requerir una vía central. La paciente ya está intubada, pero va a requerir una vía central y lo más probable una monitorización invasiva de la presión arterial. Necesitamos medir la presión venosa central, hasta cuándo podemos pasar más líquidos para no encharcarla, y obviamente tiene que tener una sonda vesical para poder cuantificar la diuresis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que iniciar drogas inotrópicas, ya como la dopamina. Entonces, puede ser dopamina, dobutamina o noradrenalina, dependiendo de cómo esté la presión arterial. Y obviamente hablamos un poquito de los receptores adrenérgicos, dependerá de la droga que utilicemos para ver nosotros qué necesitamos, cuál es el objetivo de utilizar determinada catecolamina, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que le hemos pasado dopamina y dobutamina, le hemos pasado cargas, le estamos pasando dopamina, dobutamina, pero la paciente no mejora, entonces lo que nosotros debemos de hacer y determinar es que si se trata de un shock frío o de un shock caliente, porque si es un shock frío estamos hablando de un relleno capilar, en realidad es mayor a 2 segundos, la piel está fría, la presión diferencial es estrecha, estamos hablando entre la presión arterial sistémica, la presión arterial sistólica y la diastólica, y los pulsos son débiles, debemos usar adrenalina. Pero si el shock es caliente, el relleno capilar es rapidísimo, su presión diferencial es amplia y los pulsos son saltones, entonces necesitamos usar noradrenalina. ¿Cuáles son los objetivos de usar estas catecolaminas? Es de tener una diuresis mayor de 1 cc/hora, que el lactato del examen del estado ácido-base con determinación de lactato sea menos de 4 mililitros, que la presión venosa central sea de 8 a 12 milímetros de mercurio, que la presión de perfusión, la presión arterial media y la presión venosa central sean de 65 milímetros de mercurio, ¿ya? Y que la saturación venosa central sea más del 70%.
Entonces, ese es el objetivo de pasar estas catecolaminas, ¿sí? Y eso obviamente es más manejo ya de la terapia intensiva. Con que ustedes reconozcan lo que es un paciente que está séptico, que ustedes si necesitan intubarlo, lo intuben, si necesitan ponerle oxígeno con bolsa de reservorio, lo hagan. Pongan 2 vías periféricas, reconozcan si está en shock o no está en shock, le hagan los pancultivos, le hagan los exámenes correspondientes para determinar el foco de infección, él inicia un tratamiento empírico suficiente. Le hacen las cargas, 3 cargas, mientras hacen todas estas cosas, que va a ser más o menos en la primera hora, ustedes llaman al pediatra y el pediatra llamará al intensivista, o ustedes llamarán al intensivista pediatra y dirán las características de este paciente, porque este paciente requiere una terapia intensiva. Porque si se han dado cuenta, el paciente empieza con una infección, hace una sepsis, la sepsis va a una falla orgánica múltiple y muerte. Esa es la fisiopatología de una sepsis. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es saber identificar un paciente séptico, comenzar las medidas iniciales lo antes posible. Entonces es un paciente que tiene que estar, que requiere oxígeno, es un paciente que requiere vías, hay que pasarle las cargas y obviamente una vez tomados los pancultivos, iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Eso es el tema de lo que es la sepsis y el shock séptico para el día de hoy. Les voy a mostrar algunos dispositivos para administrar oxígeno. Que no lo tengo, denme un segundito, lo voy a buscar. Bueno, este es un tipo de administrar oxígeno. Vamos a empezar por lo que ustedes más conocen, las puntas nasales. Que cuando le das oxígeno a tu paciente, le estás dando una FiO2 por cada litro, 4 más al que respiramos. ¿Cuánto de FiO2 hay en el aire? ¿Quién sabe? ¿Cuánto FiO2 respiramos? ¿Quién me puede responder, chiquillos? Es el 21%, doctora. 21%. Esta es la fracción inspirada de oxígeno en el medio ambiente, en el aire que todos respiramos. Y por cada litro de oxígeno que recibe tu paciente, le aumentas 4. Si le das 1 litro de oxígeno por puntas nasales, entonces tu paciente recibe 25. Si le das 2, 29. Si le das 3, 34, no, 33. Si le das 4, hasta 37. Máximo la cantidad de FiO2 que le puedes dar por puntas nasales es del 40%. Así le pongas a 15 litros, 20 litros, no aumenta más por puntas nasales. Este es otro dispositivo, pero si se dan cuenta es una mascarilla y un tubito de oxígeno. La FiO2 no aumenta mucho, ¿ya? Con lo que sí puede aumentar la FiO2 es con este, que es una mascarilla y una bolsa de reservorio. Entonces, cuando hay un reservorio, la FiO2 puede llegar hasta el 100%. Puedes darle una FiO2 al 100%. Se puede. Esa es otra manera de administrar. Siempre y cuando la vía aérea del paciente sea permeable y esté respirando. Pero si el paciente no respira y le pones eso, se va a morir. No respira, no tiene automatismo respiratorio. Está en apnea. ¿Sí? Lo que necesita un paciente
que está en apnea es una ventilación a presión positiva, porque no lo vas a intubar, lo vamos a intubar. No, primero tienes que elevar un poco la saturación para poder intubarlo, porque la hipoxemia, si le falta oxígeno como que 5 minutos al cerebro, ustedes saben que el cerebro se muere, ¿cierto? Entonces, no le van a poner oxigenito por puntas nasales porque está en apnea. No le van a poner oxigenito con bolsa y máscara de reservorio porque está en apnea. Lo que su paciente necesita es una ventilación a presión positiva, y la ventilación a presión positiva lo dan con un ambú o una bolsa autoinflable, porque ambú en realidad es la marca. La bolsa autoinflable es cuando tú la aprietas, este círculo, este como globito que tiene acá, tú lo presionas con los 3 dedos y el pulgar, porque este es un ambú neonatal, entonces le vas a dar oxígeno a presión positiva. Este tubito va al tubo de oxígeno, y si se dan cuenta tiene una bolsa de reservorio porque le vamos a dar un afío al 100%. Puede venir con bolsita o puede venir también con un tubito como este. No tiene bolsita, pero tiene un tubito que también te concentra el oxígeno. ¿Sí? Entonces, si se han dado cuenta, este es el ambú que tiene una mascarilla donde se pone la nariz y el mentón del niño, y con esto le das una presión, ya presión le va a ingresar el oxígeno al chico, porque el chico no respira. Tú vas a hacer, esto está haciendo como que es de respirador, hasta que logres intubarlo, ¿sí? Podemos usar también ventilación no invasiva cuando el paciente está respirando. No en los pacientes con apnea, no sirve. El paciente tiene que estar respirando. Un paciente que hace apnea no puede usar CPAP. Este es un CPAP, es una presión positiva continua en la vía aérea. De este va al flujo de oxígeno. En realidad está conectado a un mezclador donde te mezclan aire comprimido con oxígeno, y te van a dar una fracción inspiratoria de oxígeno que tú quieras darle, porque tiene un medidor o un reloj donde tú puedes poner una FiO2 del 30%, 40% hasta el 100%. Esto va a un humidificador y calentador, que es este equipo que se conecta obviamente a la toma de corriente eléctrica, y este te calienta y te humedece el aire que va a entrar por aquí, en todo caso el oxígeno, ¿ya? Y de acá sale una tubuladura, la tubuladura celeste, que va al paciente, pero además hay una tubuladura blanca o transparente que entra a una trampa de agua que le va a dar presión. Y esa presión es el PIP, la presión positiva al final de la expiración. Eso es un PIP, que va a mantener los alvéolos del paciente abiertos y va a mejorar la relación ventilación-perfusión. Y tiene esta otra tubuladurita que es una ploma, que es el sensor de la temperatura para no quemar la vía aérea del paciente. Y obviamente acá, no se ve bien, este no. Aquí. Acá están las puntas, que son la naricera en realidad, para ponerle al paciente, y esto se fija a la nariz y no hay fuga de oxígeno por ningún lado. Entonces, este es un CPAP y es otra manera de administrar oxígeno al paciente. Pero en el caso de esta bebé de 40 días, no le podemos poner CPAP, pues porque está en apnea. Lo que requiere la paciente, ventilación a presión positiva e intubación. Eso es lo que requiere nuestro paciente en este momento. ¿Sí? Entonces, eso es sepsis. Futuros colegas, y si ustedes lo entienden la fisiopatología, van a poder entender incluso lo que está pasando con los pacientes con COVID, porque los pacientes con COVID hacen una respuesta inmunológica exagerada. Las interleucinas 6 y todo están muy, muy elevadas. Les voy a pasar, vamos a ver juntos algunos videos. Les voy a mostrar algunas fotos de pacientes, ¿ya? Que están con COVID, y les voy a mostrar
algunos videos que quiero que ustedes lo vean y me van a decir qué les parece. Denme un segundito y enseguida les muestro. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los videos? Bueno, aquí podemos ver. No, ese no, ese no. Aquí creo que está. A ver, vamos a ver este video. Me dicen si lo logran ver. Sí, doctora, se ve. A ver. Que termine de correr el video y les voy mostrando yo por partes. Miren estas imágenes. Como algodones. Acá. Miren, aquí se nota más. Estas son las famosas imágenes de neumonía por COVID. Ahora vamos a ver el corte horizontal. Ese es el corte. No, mala idea. Ya. Vamos a ver ahora este. Aquí hay algo. Vamos a seguir viendo. Miren. ¿Sí logran verlo? ¿Aló? ¿Sí están viendo, chicos? Sí, doctora, se logra ver. Ah, ya. Que parece que estuviera haciendo un monólogo. Miren aquí. Aquí algo, pero miren aquí. Hola. Bueno, esa es una neumonía muy poquita. Les voy a mostrar otra imagen. Que no la encuentro, no va a dar. Bueno, estos son algunos laboratorios, los vamos a ver. A ver, en un paciente séptico, ¿qué deberíamos pedir? Hemograma, urgotivo, lactato,
R. A ver, ¿qué queremos? Esta. No lo puedo ampliar. Bueno, si se dan cuenta, debemos de pedirles, en parte de la fisiopatología, nos piden ver plaquetas, nos piden ver dedímeros, en el caso de la sepsis. En el caso de los pacientes con COVID, debemos pedir dedímeros, ferritina, deshidrogenasa láctica y la proteína C reactiva para ver, ya, quiero ver cómo aumentar esto, no puedo. Ahí está. Sí se puede. Oh. Bueno, ¿logran ver? ¿Aló? Más o menos. Más o Ya. menos. A ver, más o menos. ¿Cuánto de leucocitos tiene? Wow. 8.900. 8.900. ¿Cuántas plaquetas tiene? 733.000. O sea que este paciente no tiene trombocitopenia, tiene trombocitosis. ¿Sí? ¿Cuántos linfocitos tiene? Desde 6, 18. 16. ¿Y eso es normal o está bajo? Bajo. Entonces tiene linfopenia. La linfopenia es una característica del COVID, chicos. ¿Ya? Su dedímero, ¿qué valor tiene? 291. No, 291. Lo normal es 200. Está elevado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el otro resultado. Se los voy a compartir ahora. Denme un segundo. No, ahora sí. Bueno, solo se puede aumentar hasta ahí. Y la verdad no veo. Y ustedes no van a ver tampoco. Pero les voy a decir más o menos, wow, ya me estoy asustando. A ver, tengo el chanchullo en el teléfono. Tiene una urea de 30, una creatinina de 1.1. Hasta ahí parecemos estar normales. Las transaminasas están elevadas con 85.7, la oxalacética y la piruvica con 58.2. La deshidrogenasa láctica tiene un valor normal en los varones de 250, no, mentira, de 414. El paciente tiene 573. La ferritina tiene un valor de 250 y el paciente tiene 309. Está elevado. Su proteína C reactiva está en 100. Ese es un marcador de enfermedad en esta tercera ola. Y, interesante, tiene una proteína C reactiva de 100, pero la interleucina 6 está en 10.8. Cuando el paciente tiene interleucina 6 más de 20, es indicativo de pasarle tocilizumab. Tocilizumab, que es un bloqueador selectivo de la interleucina 6. Pero en este caso el paciente no lo va a requerir. Eso es bueno. Voy a buscarles una machatomografía para que ustedes puedan ver y no se olviden cómo se ve una neumonía por COVID. Deme un segundo, segundífero. Oh.
A ver. Oh. Ahora sí. Aquí hay una. Primero voy a compartirles la pantalla. Si hago esto, no. Esperemos que cargue y ahora lo ve. Miren. Vamos a continuar. ¿Qué les parece? Todas estas imágenes blancas es la neumonía y es típico de COVID. Miren cuán tomado está de sus pulmones. Esa es la horizontal y esta es la vertical. Empieza ya a verse un poco. Miren cómo se ve. A medida que va aumentando los cortes, miren cuán tomado está ese pulmón. Miren. ¿Qué les parece? Hola. ¿Sí están viendo? ¿Están ahí, chiquillos? Sí, doctora. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Ya me están asustando. Sí, se ve, doctora. Sí, doc. Vamos a hacer esta toma más. Miren. En comparación con la otra tomografía, con la anterior, esta y la otra, ¿cuál está peor? ¿Esta o la anterior? La anterior, doctora. La anterior. La anterior, definitivamente. Vamos a buscar otro. Esto creo que es del mismo paciente. Doctora, y disculpe, ¿estas tomografías son de pacientes pediátricos? No. Ah, pero tengo uno pediátrico. Ahora les muestro. Estos son de adultos, entre los 30 y los 75 años. Aquí hay una, pero no me lograron mandar video. Lo que me mandaron fueron fotos. A ver. Ya, ahí solo. Ay, pero no puedo con... Pero miren esto.
¿Se fijan? Esta es una niña que tiene 8 años y tiene COVID. Miren esto. Sí se puede ver, ¿verdad? Miren esto. Vamos a ver la otra foto. Bueno, que no lo puedo ver. Primero tenemos que achicar. Eres una reina. Vamos a ver este otro, que no se ve mucho. A ver en este. Tampoco se logra ver mucho. Aquí vamos a poder ver. Aquí se ve. Miren. Aquí empieza un foco, aquí hay otro. O sea, es la misma. Son los dos pulmones, pero como son cortes milimétricos, a medida que van avanzando los cortes, podemos ver las imágenes cuán extendido está el pulmón. Pero esta pequeña tiene una neumonía aparentemente más del lado izquierdo en relación al lado derecho. Esta pequeña puede hacer un PIMS, un síndrome inflamatorio sistémico. Y les voy a mostrar sus laboratorios de esta pequeña, hablando de lo que es sepsis. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Ay, que no se puede ver bien. Quiero ver los linfocitos. Déjenme ver en el teléfono y enseguida les digo los valores. La tomografía donde el pulmón está bastante bien tomado, chicos, tiene una proteína C reactiva de 100, pero tiene una interleucina de 10.6. El valor normal es 7. Estamos hablando, la interleucina 6, ustedes saben, que pues nos está dando a entender cuán proceso inflamatorio tiene el paciente. Entonces, si fuera un niño, si fuera un paciente pediátrico, tendríamos que evaluar la posibilidad. Obviamente, todos los pacientes reciben corticoide. El corticoide es para desinflamar todo, ¿ya? Vamos a ver, hay que ver la probabilidad de iniciarle solo dexametasona o metilprednisolona. A veces a los pacientes no se los alcanza. Solo con el remdesivir necesitamos darle algún otro tratamiento más. Déjenme ver los laboratorios de este pequeño que tiene 8 años. A ver, que la foto definitivamente no está bien tomada, no está clara. Tiene leucocitos 3.800. Ustedes saben que el rango normal es de 4.000 a 10.000. Este paciente tiene leucopenia. O sea, hay un criterio. Lo interesante es que este paciente tiene 40% de linfocitos, no tiene linfopenia, que es la característica de la enfermedad, la linfopenia. Déjenme ver el otro laboratorio porque tiene también marcadores de enfermedad. A ver, tiene una ferritina de 125. No está elevado. Tiene un dedímero de 550. El valor normal según este laboratorio es 500. Se está empezando a elevar. Tiene una deshidrogenasa láctica que está dentro de parámetro con 360. Pero su proteína C reactiva es 97. Significa que la interleucina 6 se puede estar elevando. Ese es de un paciente pediátrico con neumonía por COVID. Si se dan cuenta, la neumonía por COVID, la imagen es similar a un paciente adulto que a un paciente pediátrico. Es igual. Ahora voy a intentar mostrarles una otra tomografía. Déjenme ver. Cada paciente que tiene COVID, chicos, responde diferente. Hay pacientes que tienen PCR de 100, por ejemplo, y su interleucina es 100 igual.
Se eleva demasiado. Quiero buscarles videos para que puedan ver los videos de las neumonías para que no se olviden. Porque como ustedes no están haciendo prácticas, espero que al año cuando hagan el internado no haya pues ya más olas de COVID y las personas ya estén el mayor porcentaje de la población vacunada para no ver estos casos tan intensos de COVID. Denme un segundo, creo que aquí tengo una. Ajá, aquí hay una toma más. Para que lo puedan ver. Y también van a ver el laboratorio de este señor. Denme un segundo, segundífero. Aquí está la tomografía. Y luego les voy a mostrar los laboratorios. Este señor es un paciente diabético. Y esta es la tomografía. Que la cargue. Ahí está. Miren, ¿qué les parece? Miren las bases pulmonares. Esa es la vertical. ¿Cómo se ven las imágenes? Qué terrible, ¿no? El gol estándar para hacer el diagnóstico de neumonía por COVID es la tomografía. Y nuestros pacientes hacen PIMS, síndromes inflamatorios sistémicos. Se comporta similar a un paciente con sepsis, que es por virus. Ahora les voy a mostrar sus laboratorios. Denme un segundo, que no los encuentro, qué mal. A ver, déjenme un segundito, se los voy a leer, porque ahí no se ve ni madres. Este paciente, ay, no sé por qué se voltea. No, este no. Estos chicos, a ver si puedo voltearlo. Ahí está. Esto en realidad es el hijo de este señor que tiene una neumonía por COVID, ¿ya? Él tiene 23 años y como su papá está enfermo, la mamá le hizo un ELISA para COVID, ¿ya? El ELISA para COVID es positivo cuando la persona ya está enferma 2 semanas. Antes va a salir negativo, aunque el paciente tenga COVID. Pero bueno, su mamá decidió hacerle un ELISA porque su esposo está con una neumonía y pues está recibiendo tratamiento para una neumonía por COVID. El señor es diabético. Le hizo esta prueba a su hijo que tiene 23 años y miren, la IgM 0,9, más de 1,1 es positivo. Y su IgG es de 3,8. Más de 1,1 es positivo. ¿Qué significa? A ver, ¿a quién se le ocurre? Tiene las dos inmunoglobulinas, la IgM y la IgG. ¿Qué significa la IgM cuando la IgM sale positivo? ¿Qué significa? Digamos la IgM positivo y la IgG negativo. ¿Quién se anima? Infección reciente. Que el paciente está con la infección. Y si solo la IgG es positiva, Es que ya tuve. que ya tuvo porque es una inmunoglobulina de memoria.
Y en este caso, este chico de 23 años, ¿qué significa ese resultado? Es una IgM negativa y una IgG positivo. Ahí está más fácil. ¿Que el chico fue el que contagió? Lo más probable, ¿verdad? Porque significa que él ya pasó la enfermedad, ¿o no? ¿Tiene o no tiene la enfermedad del muchacho? Ya no. Ya no, tuvo la enfermedad. Por eso el amigo, él fue el que le contagió. No sabemos si él le contagió, pero pareciera que él fue el que le contagió definitivamente. Bueno, ese es el laboratorio de su hijo. Voy a mostrarles el laboratorio de este señor para que se asusten un poquito. Este es. A ver, ¿qué tiene aquí? Glucosa, no. Se le pidió ferritina, que tiene un valor de 183. Está bien, está dentro de parámetros normales. Su proteína C reactiva 59.8, elevado. ¿Dónde estamos? Su D-dímero normal, 65. Pero miren la interleucina 6, ¿cuánto tiene? ¿Qué número ven ahí? 7.5 ¿Y cuánto es el valor normal? hasta 7. Hasta 7, tiene 100 veces más su valor. Entonces, si se dan cuenta, no concuerda un poquito la proteína C reactiva. Nosotros pensamos que cuando la proteína C reactiva se eleva, la interleucina 6 también. Pero depende de cada paciente. El otro paciente que vimos la primera tomografía que fue leve neumonía, que es de su hija, y la segunda tomografía que vimos que está más grave que el de su hija, es de este señor que tiene PCR de 100, proteína C reactiva de 100, y tiene una interleucina 6 de 10. ¿Se acuerdan? Entonces, la PCR con la interleucina 6 de ese señor no concuerda. Pero acá la PCR tiene 50 y miren cuánto de interleucina 6 tiene. Este señor necesita tocilizumab, que no hay en el mercado. Y clínicamente el señor estaba muy abotagado, no tenía, es como una persona que está muy enferma y está postrada. No tiene requerimiento de oxígeno y satura 91, 94. ¿Ya han visto su tomografía? Horrible la tomografía de este señor. Por nada más se los voy a volver a mostrar, que es esta. Miren, cuán comprometido está ese pulmón. Y hay pacientes que tienen un compromiso pulmonar por neumonía, puede ser el 30%, y el paciente está taquipneico. Y hay pacientes que tienen el compromiso pulmonar como este señor tan comprometido y no requiere oxígeno, pero su interleucina 6 está por 100. Si este paciente no recibe metilprednisolona o no recibe, la metilprednisolona nos ayuda un poco a controlar el proceso inflamatorio, pero si le pusiéramos un tocilizumab, es un inhibidor selectivo de la interleucina 6, sería genial, pero como no hay en el mercado, o sea, no hay en las farmacias, estamos usando la metilprednisolona. Con eso estamos logrando rescatar a los pacientes. En algunos se puede y en algunos no. Esa es la razón de por qué esta tercera ola está matando a mucha gente. Entonces, ustedes tienen que estar conscientes, se tienen que cuidar, porque si se contagian, chicos,
van a ser neumonía por COVID, ¿ya? En esta tercera ola, la mayoría de la gente joven, porque la gente joven es la que más se está muriendo, porque es la que más se está contagiando, entonces hacen neumonías por COVID y la interleucina 6 se dispara, porque obviamente como es gente joven, su sistema inmunológico reacciona más rápido, se dispara más rápido. La interleucina 6 se eleva demasiado y hay que usar remdesivir y hay que usar tocilizumab, y si no los agarramos a tiempo a los pacientes fallecen. Entonces quiero crear conciencia en ustedes de que se tienen que cuidar mucho. Si van a salir, salgan con barbijo, yo sé que lo hacen, pero eviten las reuniones sociales, eviten las parrilladas, evítenlo, chicos, porque ustedes se pueden cuidar bien, pero tú no sabes si tu amiga se cuida bien, si tu amigo se cuida bien. Solo que uno tenga COVID y que esté en periodo de incubación, igual contagia. Y no a todos nos va bien, algunos se complican más rápido, algunos no, pero algunos sí. Entonces no corran riesgo, no hagan fiestas, no hagan parrilladas, no hagan reuniones, por favor, a menos que ustedes estén seguros de que definitivamente se cuidan como ustedes se cuidan y muy bien, ¿sí? Hagan conciencia, por favor. Estamos viendo muchas personas jóvenes en la caja petrolera morirse. Hacen un distrés respiratorio fatal. No llegan a saturar bien con 15 litros de oxígeno, necesitan terapia intermedia que no hay porque está colapsado, o terapia intensiva que no hay porque está colapsado. Ahora, conseguir un remdesivir en el mercado negro te venden ¿a cuánto? A 2.100 bolivianos, 2.500 bolivianos. Y de repente no te dan un medicamento original, tal vez es gente maleada que está haciendo tonteras, está metiendo, ¿qué les digo? Penicilina nomás o alguna de estas cosas. Entonces, cuídense mucho, pero mucho. Entonces, no hay que jugar a la lotería, no hay que poner en riesgo nuestra vida, porque imagínense que les pasara algo a ustedes que están a punto de terminar la carrera. Así que tomen conciencia. Y la mayoría de los chicos, los jóvenes, se nos murió una periodista de ATV el anterior turno, el domingo falleció. Entonces, se nos mueren 4, 5 por día, ¿entienden? Y ni siquiera hay mucha cantidad de oxígeno. Están haciendo colas para comprar el oxígeno, y los pacientes que hacen neumonías por COVID y requieren oxígeno necesitan oxígeno a presión. Los generadores de oxígeno no te dan buena presión, por lo tanto los pacientes desaturan. Así que cuídense ustedes, y cuidándose ustedes van a cuidar a su familia, a los suyos, van a evitar contagiar a ellos, ¿sí? Entonces espero que les haya servido las imágenes, es para que ustedes vean cómo son las neumonías por COVID. También tengo la tomografía de esta pequeñita que tiene 8 años, que la imagen, chicos, es la misma. No se ve complicación en los pacientes pediátricos. Gracias a Dios, en la petrolera no hemos tenido ningún niño PIMS hasta el momento. Síndromes inflamatorios multisistémicos pediátricos no los hemos tenido, pero espero que no nos llegue, porque empiezan como un Kawasaki. Entonces, son pacientes que llegan a terapia intensiva también, y son pacientes que tienen alta mortalidad. Igual que una sepsis, tal cual, se comportan como un paciente séptico. ¿Ya? Entonces, cuídense mucho, vayan a tomar un cafecito, que a mí ya me hizo mucho frío, y pues nada, con las recomendaciones de que se tienen que cuidar y bastante. Eviten las reuniones, porque es ahí donde uno se contagia, porque cuando hace una parrillada te quitas el barbijo para comer y para beber también, entonces es ahí el contagio, porque mientras uno usa barbijo y antiparras no le pasa nada, no se contagia. ¿Ya? Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase, por favor. Eso les puede servir, las imágenes les puede servir. Tal vez ustedes tienen, espero que no, ningún familiar enfermo de COVID, pero a veces pasa que nos desesperamos y mandamos fotos y videos a todos esperando que nos ayuden. Y más que ustedes están en último año de medicina, que tienen que tener idea de cómo es una neumonía por COVID. Tal vez les pasen radiografías o tomografías y ustedes, sí, es una neumonía. Entonces, para que ustedes tengan idea de cómo es una neumonía por COVID.
¿Ya? Los veo la próxima clase. Estudien. Sepsis es muy bonito, nos ayuda a comprender mucho y el triángulo de la evaluación pediátrica es genial porque así puedes evaluar a todos tus pacientes y te vas acostumbrando y tú vas viendo la gravedad del paciente en realidad. ¿Sí? Espero haya sido una buena clase y la hayan aprovechado. Cuídense mucho y los veo el próximo martes. Que tengan una buena noche, chicos. Cuídense un montón, ¿sí? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Muchas doctora. gracias. Noches. Chao, chicos. Cuídense un montón. Chao, chao.